Bien, miren, eh, antes de empezar, quiero decirles que nos hacen falta algunos temas. Les voy a avanzar los temas en videos. Ahorita vamos a ver la aplicación de la ley de Hardy-Weinberg y les voy a poner en el Classroom un tema que se llama marcadores genéticos. Sí, la presentación, voy a checar que esté todo en el Moodle y les voy a poner las instrucciones en el Classroom para que vean cuáles van a ser los temas del examen final. Solamente va a haber un examen, va a consistir en hacer algunos problemillas, vamos a hacer algunos ejemplos y bueno, les voy a poner algunos ejemplos y les voy a mandar por correo los problemas. Eso sería lo último. Entonces, la semana que entra todavía vamos a tener clase. Nos falta un tema que les voy a dar la siguiente semana y ya terminamos el semestre. Ya me iré comunicando con cada uno para decirles las calificaciones que tienen. ¿Ok? Bien, como ya se estaba grabando, entonces aquí están las instrucciones y lo que vamos a hacer para que si se les olvida, pues vean la grabación, ahí quedó explicado. Entonces voy a comenzar con la presentación. Ay, perdón, esta no es esta. ¿Qué es lo que se refiere a genética de poblaciones? Bien, esta ciencia estudia, como dice aquí, estudia los caracteres hereditarios y su frecuencia en grandes muestras de poblaciones de una especie. Esto incluye, como dice aquí, Maestra, no se ve su frecuencias. pantalla. ¿Perdón? Maestra, no se ve su... Pantalla. ¿No la compartí? Ay, Dios mío, ¿sabe qué traigo? Déjenme compartírselas. Pensé que era solo mi celular y por eso no le decía. ¿Mandé? Pensé que era por eso no le decía. Ah, no, ya la voy a compartir. Déjenme, ahorita me dicen si ya se puede ver. Sí, ya. Ya se ve. Muy bien. Entonces, miren, una parte importante de la genética que apoya al mejoramiento es saber genética de poblaciones. Aquí está marcada una población pues con personas, pero una población ya me lo definieron ustedes como un conjunto de organismos que comparten características, ya sea fenotípicas, pero lo más importante, genotípicas, ¿sí? Entonces, esta ciencia o esta parte de la genética estudia los caracteres hereditarios que podemos observar generalmente en la descendencia de los organismos que estamos estudiando. Y la ciencia estudia estos caracteres hereditarios y su frecuencia en grandes muestras de poblaciones. La frecuencia quiere decir las veces que estos caracteres aparecen en los individuos de alguna población. Entonces aquí lo que tenemos que diferenciar es frecuencias génicas, genotípicas, fenotípicas y todo esto basado en el sistema de cruzamiento que tienen los organismos que estudiamos. Entonces, miren, habíamos hablado de que es importante conocer la biología de la especie que estamos estudiando y eso implica esto, que es el sistema de cruces. Pero para saber las características de la población necesitamos determinar las frecuencias génicas, o sea, con qué frecuencia aparecen los genes. Y hablando de genes, podemos acordarnos en una herencia, dominancia, recesividad, con qué frecuencia aparecería este gen y con qué frecuencia aparecería este gen.
En el caso de frecuencias genotípicas, ¿con qué frecuencia, hablando de este mismo sistema de herencia, con qué frecuencia aparece este genotipo, con qué frecuencia aparece este genotipo y con qué frecuencia aparece ese genotipo? Entonces, las frecuencias genotípicas se refieren precisamente a esa forma y cantidad en la que aparecen esos genotipos o esos genes, ¿sí? Entonces, la genética de poblaciones nos ayuda a entender esto. ¿Qué es una frecuencia génica o alélica? En este caso, acuérdense que los genes, en los genes vamos a pensar, cuando hablamos de genes, vamos a pensar que es lo mismo o que puede ser sinónimo un gen a un alelo, porque si se acuerdan de la definición de alelo, el alelo es una forma alternativa de un gen. Entonces, el término frecuencia génica se refiere al número de veces que un alelo se encuentra presente en relación con el número total de alelos de la población en estudio para ese locus y se expresa en proporción. Fíjense, esto es muy importante porque dice, el término frecuencia génica se refiere al número de veces que un alelo se encuentra presente en relación con el número, con el número total de alelos de la población en estudio para ese locus. En este punto tenemos que acordarnos a qué se refiere esta palabra de locus, a qué se refiere alelo, que ya dijimos que es un sinónimo de gen, y esto referirlo a esta fórmula. Frecuencia génica es igual a la frecuencia absoluta de un alelo determinado entre el número total de alelos de la población para un locus. En genética general es probable que hayan visto esta fórmula que está aquí, que es muy importante porque está determinada por estos científicos Hardy y Weinberg y es relativa precisamente al cálculo que podemos hacer en una población del número de veces que aparece un alelo en esa población. Entonces, vamos a ver con calma esta fórmula. Pero primero tenemos que definir qué estudia la genética poblacional. Entonces, se ocupa de factores genéticos y de factores ambientales, ¿sí? La genética poblacional. Lo que estaba hablando en la diapositiva anterior se refiere al número de veces que aparece un alelo o un gen precisamente en esta población. ¿Qué leyes y factores rigen a esta genética? Pues básicamente lo que les mencionaba de la ley de Hardy-Weinberg, que está representada en la fórmula precisamente que vimos en la diapositiva anterior, en donde P es un alelo y Q es otro. Y su frecuencia total en la población sumada nos tiene que dar 1 o igual al 100%. Esto se refiere a la descripción de una población con base en su genética, en los alelos que aparecen. Entonces, los factores principales que rompen ese equilibrio también son estudiados precisamente por estas leyes, ¿no? Esta ley de Hardy-Weinberg que nos señala la constitución genética de una población. Bien, en el caso del ejemplo de los chícharos de Mendel, allí lo que calculábamos en los problemas que nos ponían en la genética general era precisamente la frecuencia
con que aparecían los genes y la frecuencia con que aparecían los fenotipos, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos mencionado con letras los genotipos de estas poblaciones de chícharos. Este sería el genotipo homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo. De manera que si calculamos los genotipos en una cruza de una cruza típica de Mendel, acuérdense, él cruzaba en la generación parental este genotipo por este genotipo, ¿verdad? El homocigoto dominante, ay, perdón, déjenme lo borro, que me salió muy feo. Él cruzaba el homocigoto dominante, lo voy a poner así ahora, por el homocigoto recesivo y después los dos heterocigotos, ¿verdad? Entonces, de esta cruza, lo que obteníamos era esta frecuencia genotípica y esa frecuencia génica, ¿verdad? Bueno, aquí está pensada en una población. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en función de una proporción. Aquí nos están marcando una población en donde hay, bueno, es producto de esta cruza que les puse aquí y hay 9 genotipos, ¿verdad? Lo que está calculado aquí está con base en esta población que vemos aquí, esta población de chícharos. Entonces, si contamos aquí, la frecuencia con la que aparece este genotipo homocigoto dominante es 6 de 9. Si ustedes los cuentan aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, hay 6 homocigotos dominantes de 9 individuos de la población. La proporción de ese genotipo es 0.67. En el caso del heterocigoto, solo hay uno de 9, entonces su proporción sería 0.11. Si ustedes dividen 1 entre 9, este es el resultado. Y en el caso del homocigoto recesivo, solo hay 2 y 2 de 9, la proporción sería 0.22. Esto nos marca con qué frecuencia vemos cada combinación de alelos. Entonces, esto nos describe a la población. Si se fijan, déjenme borrar el rayadero. Si se fijan, con base en las proporciones que estamos viendo aquí, entonces podemos pensar en las características de la población. ¿Cuántas veces aparece cada genotipo? Y si, por ejemplo, tenemos que la frecuencia del homocigoto dominante es 0.67, entonces la mayoría de los individuos de esa población son homocigotos dominantes. Con base en que estas proporciones también podemos interpretarlas como porcentaje, entonces aquí 67% de los individuos tienen un genotipo homocigoto dominante. En cambio, si nos vamos al fenotipo, 78% de los individuos de la población son morados, ¿sí? Entonces, esto, al igual que lo hacíamos con las curvas de campana, con la campana de Gauss, esto nos ayuda a describir genéticamente una población y nos ayuda a pensar qué genotipos podemos ir a seleccionar en cada población. Entonces,
En el caso del genotipo, aquí ya vimos un ejemplo del cálculo. En el caso del fenotipo, ahora vamos a ver en el caso de los alelos, hablando de la fórmula que vimos. Este sería la suma de los genotipos, la suma de los fenotipos, y aquí tenemos la de la frecuencia y podemos sumar también los alelos. Entonces, ¿cuántas veces aparece el alelo dominante? Si lo contamos, pues aquí está bien fácil contarlo, ¿verdad? Son 2, 3, 6, 8, 10, 12. Aquí me sale mal la cuenta. Son 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. 13 veces aparece el alelo dominante. Entre 18 alelos, porque cada individuo tiene 2, son 9 individuos, entonces son 18 alelos. La proporción de alelos dominantes sería 0.72. Esto es igual a que 72% de los alelos que andan por ahí en la población son dominantes y 28% son recesivos. Entonces, fíjense, aquí en función del genotipo, voy a borrarle, en función del genotipo tenemos una descripción de la población. Aquí, en esta población, la mayoría de individuos son homocigotos dominantes. En esta población, la mayoría de los individuos tiene el color morado. Y en esta población, la mayoría de genes que andan por ahí pululando en la población son dominantes, ¿sí? Entonces, la genética de poblaciones nos ayuda a describir las poblaciones desde otro punto de vista. Entonces, eso está marcado por la ley de Hardy-Weinberg, cuya fórmula importantísima es esta, en donde nos marca que esto es la frecuencia del alelo dominante y esto es la frecuencia del alelo recesivo. ¿Sí? Si se fijan en este caso de esta población de chícharos, la P minúscula está marcándonos la frecuencia del gen dominante y la Q la frecuencia del gen recesivo. ¿Sí? Si sumamos todas las frecuencias, siempre nos van a dar 1. Si ustedes suman la frecuencia de los genotipos y la frecuencia de los fenotipos, nos da 1. Y la frecuencia de los alelos también siempre nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque esto nos está marcando la descripción del 100% de la población. ¿Ok? Entonces, en una proporción, este número también lo podemos multiplicar por 100 y traducirlo en porcentaje, que para mí, bueno, en lo personal, me es más fácil interpretar el porcentaje que las proporciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, maestra. Muy bien, entonces seguimos. En una muestra o número finito de individuos de una población, no es posible obtener con exactitud las frecuencias génicas teóricas esperadas, sino una estimación de ellas dadas por la frecuencia relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si en una población grandota nosotros tomamos solo una muestrita chiquita y de ahí calculamos,
entonces no vamos a estar calculando con exactitud las frecuencias génicas, sino una estimación y entonces estamos calculando una frecuencia relativa. Las frecuencias esperadas solo podrán observarse en muestras muy grandes, teóricamente de tamaño infinito, y en realidad la frecuencia esperada o probabilidad debe considerarse como el límite a la frecuencia relativa. Esto más o menos lo vieron ustedes en bioestadística, ¿sí? Así que el análisis de los supuestos nos marca una pregunta importante aquí. ¿Qué tan grande es lo grande? O sea, ¿qué tan grande puede ser la muestra como para que me represente a una población? La ley requiere de una población infinitamente grande, ¿verdad? Para saber exactamente las frecuencias, pues necesitaríamos una población o una muestra muy grandota. Las desviaciones importantes surgen cuando la población es pequeña. Cuando la población es pequeña, tenemos a veces estimaciones que no son muy correctas. Entonces, el proceso mediante el cual se opera en poblaciones, cuando nosotros solamente tomamos una muestrita pequeña del organismo que estamos estudiando para inferir algo, entonces estamos utilizando un método que se llama determinístico. Y cuando el proceso se opera con muestreos muy pequeños, a ver, espérenme, déjenme ver, el proceso mediante el cual se opera con poblaciones, perdón, estoy diciendo al revés. Si vamos a tomar toda la población que tenemos en estudio, entonces el proceso se llama determinístico. Si vamos a tomar una muestra solamente, el proceso se llama el proceso de muestreo con el cual medimos algo, se llama estocástico. Por la anterior, cuando usamos una muestra pequeña, vamos a utilizar la F para marcar que es una frecuencia relativa, teniendo como límite las frecuencias esperadas que representamos con la fórmula que les dije. Entonces, cuando utilicemos FA, es la frecuencia de A del gen dominante, FA es igual a la frecuencia del recesivo, pero esta frecuencia está representada por P y esta por Q en la fórmula que ya mencionamos. Bien, ¿cómo podemos aprender a interpretar los datos que vemos en la población? Pues necesitamos pensar en los sistemas de apareamiento. Y los sistemas de apareamiento pues son diferentes en las poblaciones y en el caso de las plantas, nosotros ya sabemos que las plantas son de dos tipos, ¿verdad? Su apareamiento pueden ser diferente en las autógamas que en las alógamas. A ver, déjenme ver una cosa, perdón. Listo. Bueno, entonces, las frecuencias o el modo en el que la genética de una población cambia o permanece igual depende de los sistemas de apareamiento. Y en el caso de las plantas, pues les decía, pues depende de si la planta es autógama o alógama y de sus sistemas o de sus características biológicas. Entonces, el modo de aparearse de los individuos de una población se conoce como sistemas de apareamiento y existen dos formas principales, la preferencial y la completamente al azar. En el apareamiento preferencial podemos encontrar
la forma de apareamiento entre individuos que pueden tener el mismo fenotipo, como dice aquí, individuos fenotípicamente similares. O sea, se da cuando los individuos se parecen fenotípicamente. Miren, aquí les puse un ejemplo. Ese fenotipo con ese fenotipo o ese fenotipo con ese fenotipo, ¿verdad? O este con este. Son fenotipos similares. Entonces, el apareamiento preferencial es el que busca similitudes en el apareamiento, o sea, entre fenotipos. Y también puede ser entre individuos con genotipo similar. Esto es cuando los individuos se encuentran emparentados. Muchas veces ese genotipo similar se da cuando los individuos están emparentados y eso se llama endogamia. Ay, permítanme.